Se ve mi pantalla, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, entonces entramos al tercer capítulo. Bueno, este capítulo es el más sencillo de toditos. Hoy día lo vamos a acabar en la parte teórica. No hay problemas hiperestáticos, no hay complicaciones. Entonces, el, la solicitación que vamos a ver es corte puro. ¿Por qué corte puro o cortadura pura? Porque también hay cortadura en flexión, pero eso va a ser un posterior capítulo. Entonces decíamos que cuando una pieza está sometida a la acción de cargas externas que son fuerzas y momentos y nosotros hacemos un análisis en una sección cualquiera, un corte imaginario, aparece una resultante que equilibra, o sea, esta fuerza resultante R es una fuerza interna que equilibra las fuerzas externas y a los momentos también. Y esta fuerza R, si la descomponí o la puedo descomponer en una normal y en una tangencial. Entonces, esta normal era la que provocaba tracción o compresión, ¿no? Y esta Q, les cuento, es la que provoca corte. Creo que el ingeniero Tapia y algunos libros no utilizan la letra Q, sino utilizan la letra V dentilabial, ¿no? Es lo de menos. Entonces, cuando ustedes analicen una sección cualquiera y tengan una fuerza tangencial o paralela, estamos frente a corte, y esa fuerza se distribuye, les comento. No es, digamos, que hay una sola fuerza, ¿no? No puede haber una fuerza, porque esa fuerza, ¿dónde actuaría? En una molécula. Pero en realidad, esa fuerza se distribuye y en cada molécula, si ustedes quieren, habría una fuerza más pequeña que le hemos llamado esfuerzo. Y ese esfuerzo, si es normal, lo hemos dicho, o hemos dicho que se llama sigma, y si es tangencial o cortante, le hemos llamado tau. ¿No? Entonces, generalmente los elementos que están sometidos a corte, les cuento, son los elementos de unión, que son pernos, remaches, pasadores. Aunque, les repito, también puede haber corte, o hay corte en vigas, ¿no? ¿Ya? Sin embargo, vigas vamos a analizar posteriormente, ¿ya? Eh, porque también tiene flexión. Bueno, pero a veces la flexión se desprecia, por lo tanto, vigas pequeñas, digamos, podemos decir que hay corte puro, ¿no? Al igual que en el capítulo anterior, vamos a asumir cuatro, digamos, condiciones que son que las, bueno, la hipótesis de Bernoulli que dice que las secciones planas antes de estar sometidas a carga se deforman, pero siguen siendo planas. No, no entiendo, alguien me dice. Lo que pasa es que una cara plana en tracción, por ejemplo, se va a trasladar, digamos, horizontalmente, pero sigue siendo plana. ¿Ya? Dos, que los elementos tienen secciones transversales uniformes, los materiales son homogéneos y las cargas están aplicadas en los centros de gravedad, ¿no? ¿Por qué? O sea, esta carga puntual, vamos a asumir de que está en el centro de gravedad, ¿no? Porque si no está en el centro de gravedad, aparecen otros efectos. Entonces, al igual que en tracción y compresión, nos interesan dos cosas: las tensiones que provocan la falla y las deformaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, es muy importante para problemas hiperestáticos. En cortadura no es tan importante, no hay problemas hiperestáticos, pero igual veremos qué pasa con las deformaciones, ¿no? Entonces, las tensiones, bueno, tenemos aquí una pieza, digamos, sometida a corte. Entonces, en la parte superior tenemos una fuerza horizontal y en la parte inferior, por decir, la pieza está arrastrada, o sea, está, no se puede mover. Joseph López, ¿qué pasa pues, don Joseph López?
Buen día, ingeniero, va a disculpar. Sí, sí, no es que tienen que aprender. Ah, los que perjudican. No importa ya, la forma de su apellido porque después voy a hacer casar, ¿no? Ya debe haber las listas, aunque tal vez no haya todavía. Bueno, entonces les decía, tenemos una pieza, digamos que su base está restringida, ¿no? A moverse. Y en la parte superior ponemos una fuerza horizontal. ¿Ya? Entonces, en una parte intermedia de ese cuerpo hacemos un corte. En la sección A. Entonces, usted se da cuenta, ¿habría fuerzas perpendiculares a esa sección A? No. ¿Por qué? Porque si hacemos sumatorio de fuerzas verticales, tendríamos la fuerza perpendicular a A, que es vertical, y nadie más. La fuerza externa es esta roja. Por lo tanto, en ese caso, la normal es cero y el esfuerzo normal también es cero. Y en esta cara A tendríamos una fuerza a la izquierda, si ustedes quieren, que sería nuestra Q, que es igual a esta fuerza roja, y el tau sería esa fuerza sobre el valor de la superficie A, por lo tanto, tau es Q sobre A. Pero hay algo bien interesante, les cuento. Si analizamos un elemento diferencial chiquitito, o sea, este elemento diferencial supóngase que tengan dx de ancho y dy de alto. Si yo pongo un tau arriba, este elemento no estaría estático. ¿Por qué? Porque hay alguien que me quiere, hay una fuerza, bueno, en este caso un esfuerzo, pero igual, este esfuerzo multiplicado por el área me da la fuerza a la derecha. Y no hay nadie a la izquierda, por lo tanto, este elemento estaría en movimiento. Ya hemos dicho que en este libro, o en esta materia, perdón, nuestros problemas van a ser hiperestáticos. Entonces, si usted se pone a pensar, si tengo un tau arriba a la derecha, bueno, la parte izquierda y la parte derecha no me interesan, pero la parte de abajo tendría que tener un tau contrario. Entonces, en este caso, sí habría equilibrio entre fuerzas, porque tengo un tau a la derecha y un tau a la izquierda, y el área es la misma. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas horizontales es cero, sumatoria de fuerzas verticales también es cero, pero hay un problema. Sumatoria de momentos no me da cero. ¿Por qué? Porque este tau respecto del centro de este cuerpo es horario y el tau de abajo respecto al centro del cuerpo también es horario. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, la única manera para que los momentos den cero es que a la derecha y a la izquierda aparezcan también dos taus. Y si el de arriba y el de abajo son horarios, el de la derecha y el de la izquierda tienen que ser antihorarios. Bueno, en este caso, en el caso C, no hay equilibrio porque los cuatro taus, les comento, son horarios. Y en el caso D sí hay equilibrio, ¿no? Porque el tau de la derecha de arriba se elimina o se equilibra con el tau de abajo, que va a la izquierda. El tau de la derecha va hacia arriba, el tau de la izquierda va hacia abajo. Y el tau de arriba y el de abajo son horarios, mientras que el tau de la derecha y de la izquierda son antihorarios. Entonces, ¿a qué conclusión se llega? De que los taus no aparecen, no pueden
aparecer individualmente, sino que aparecen de 4 en 4, ¿no? Y no solamente aparecen de 4 en 4, sino que su valor es el mismo. ¿Ya? Y ahora vamos a ver qué pasa con el círculo de Moore. Entonces, tenemos un cuerpo que tiene un tau superior y un tau, bueno, tiene un tau superior y un inferior, y tiene un tau lateral izquierdo y derecho. Y hacemos un corte, ¿no? Es igual que el caso anterior, al ángulo, digamos, de este corte le llamamos ρ con respecto a la vertical. Por lo tanto, este dl coseno de ρ es de y el dl seno de ρ es de x. Y esto hemos hecho en tracción y compresión, ¿no? Jody White, increíble. Me perjudica, don Jody. Tienen que aprender puntualidad. Pero les repito, no crean que estos tardones van a recibir un premio. Es en realidad algo malo. ¿Ya? Y les repito, supónganse que tengan 40. Si no están en esta lista, los voy a probar. Pero si están en estas listas, y peor, si están repetidos, con 55 los voy a mandar a 2T. Bueno, es igual que tracción y compresión. Defino una dirección 1 perpendicular al corte y una dirección 2 paralela al corte y hago sumatoria de fuerzas en 1. ¿Qué fuerzas tengo en 1? El sigma, su rho. Pero les repito, ese sigma sub rho no es fuerza, lo multiplico por dl y dz, ¿no? dl, por si acaso, es el largo de la parte inclinada y dz sería la profundidad. Ya. El tau sub rho no entra porque es perpendicular y el tau x y el tau y también son positivos. Entonces aquí pongo el tau y. ¿En qué cara actúa dy? Su profundidad dz, pero no está paralela a 1. Entonces, para volver a la paralela a 1 es seno. Bueno, aquí le he puesto alfa, bien raro. Rho, ¿no? Y el tau x de igual manera actúa en la cara superior que es de x por su profundidad de z, pero su componente respecto a 1, ¿cuánto es? Si de y es coseno, de x es seno. Al revés, si de y es seno, de x es coseno. Eliminamos los... Más que eliminar en realidad, a ver, reemplazamos este de y. Entonces, ¿qué voy a tener en este tau y? Coseno, seno. Y en este tau x reemplazo el de x. Entonces voy a tener seno, coseno. Por lo tanto, en ambos miembros tengo lo mismo que seno, coseno. Y hemos dicho que los valores del tau x y del tau y son idénticos. ¿Por qué? Porque aparecían de 4 en 4. Y para que haya equilibrio hemos dicho, este que va a la derecha se elimina con el que va a la izquierda, el que va arriba se elimina con el que va abajo. Ya. Ahí podrían ser diferentes. Pero para que no haya rotación, el de arriba y el de abajo, que son horarios, se eliminan con el de la derecha y el de la izquierda, que son antihorarios, y ahí sí su valor tiene que ser el mismo. Por lo tanto, ya no pongo ni tau x ni tau y, solamente pongo tau. Y el seno coseno de alfa es seno de 2 alfa, ¿no? Por lo tanto, aquí tengo una expresión para calcular los esfuerzos para cualquier ángulo.
Y si hacemos sumatorio de fuerzas en 2, entonces primero tengo el tau, sub rho, o sub alfa en este caso, por dl de z. Ya, el tau x sería por seno. Y actúa en la cara de x de z, mientras que el tau y es negativo, y sería coseno, ¿no? Negativo y coseno. Pero reemplazamos nuevamente, les repito, el dx de y. Dx es dl seno, por lo tanto voy a tener seno cuadrado. Y el de y es coseno. Con este otro coseno, coseno cuadrado. ¿Mm? Entonces, al final, ¿qué obtienen? Coseno cuadrado, pues esto va al otro lado del igual, como más coseno cuadrado, y este seno menos seno cuadrado. ¿Y qué es coseno cuadrado menos seno cuadrado? Es coseno de 2. Por lo tanto, esta ecuación es 3,7 y la 3,10 me permiten hallar los sigmas y los taus para cualquier ángulo. Bueno, y si ustedes reemplazan 0 y 90, el sigma es 0, mientras que en 0 y 90 el tau es el que existía, ¿no? Y por otra parte, como el seno y el coseno al cuadrado me dan 1, entonces estas ecuaciones 3,7 y 3,10 les cuento, son las ecuaciones de un círculo que pasa por el origen. Un ratito, ya está, uno de sus compañeros ha llegado, tengo que tomar el examen de mesa. Ahí, pues raro, si quieres, vamos a probarlo. O sea, no te me he hecho venir, pero el problema es que por internet te pueden pasar las respuestas, etc. Otro más va a venir, entonces. Empiezan aquí. Empiezan así. Hacia este lado. Tiene hueco. Nada. Ya, estoy tomando un examen de mesa. Y este gráfico, les comento, antes se usaba mucho porque no habían calculadoras, pero ahora se usa ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, en el punto de arriba tengo tau máximo, pero el sigma es 0. Y en el punto de la derecha tengo sigma máximo, pero el tau es 0. Entre estos dos puntos, les repito, el de la derecha y el de arriba, serían los puntos de falla, probable falla. Pero si ustedes se dan cuenta, el tau vale lo mismo que el sigma. Pero la fluencia no es la misma. Entonces, directamente este sigma no va a provocar falla, ¿ya? El que va a provocar falla es el tau. ¿Por qué? Les repito. Este tau, digamos que valga 10, entonces el sigma máximo también valdría 10. Ahora, la fluencia de este sigma, digamos que sea 15, pero la fluencia a este tau no va a ser más o menos la mitad de 15. Entonces, por lo tanto, las tensiones principales, les repito, el tau máximo sería el de arriba y el sigma máximo es el de la derecha. Y valen lo mismo. Pero este tau tiene que ser menor a una afluencia al corte. Y este sigma también tiene que ser menor a una afluencia, pero no al corte. Sin embargo, esta afluencia es el doble de esta afluencia al corte. Por lo tanto, perdón, al revés. Esta afluencia es la mitad de esta afluencia es la mitad de la de arriba. Por lo tanto,
Esta va a ser la que va a provocar la falla. Entonces ya tenemos los esfuerzos. O sea, si ustedes se ponen a pensar, tenemos los esfuerzos con estas ecuaciones amarillas en cualquier ángulo y los máximos, que son los que más interesan, porque hay que compararlos con las fluencias. Entonces ya no tengo que hacer nada más con tensiones o esfuerzos. Por si acaso, les he explicado varias veces que tensión o esfuerzo es lo mismo. En algunos libros hablan de tensiones, en otros libros hablan de esfuerzos. Y en inglés no ocurre eso, porque en inglés les he dicho el esfuerzo o tensión se conoce como estrés. Pero ahora pasamos a las deformaciones, que son los strain. Estrés, esfuerzo, strain, deformación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el tau de arriba y el tau derecho es como si estuvieran jalando esta diagonal. Lo mismo que el tau izquierdo y el de abajo están jalando esta diagonal. Y el tau de arriba y el tau izquierdo es como si estuvieran empujando la otra diagonal, lo mismo que el tau derecho y el de abajo. Entonces, por lo tanto, una pieza sometida a corte es como si estuviera siendo traccionada en una diagonal y se fuera sometida a compresión a la otra diagonal. Yeah. Y si ustedes hacen eso, esta figura que más o menos es rectangular se va a volver romboidal. Y este ejemplo es bien sencillo de hacer, ¿no? Ustedes ponen un libro, abajo lo fijan y arriba lo someten a una cara o una fuerza horizontal. Este libro se va a volver libro que inicialmente era, o sea, un libro gordo, ¿no? Que inicialmente tenía una forma rectangular, se va a inclinar. ¿Y qué decía Hooke? Hooke decía, hay dos ecuaciones de Hooke, ¿no? Una ecuación de Hooke para tensiones normales y hay otra ecuación de Hooke para tensiones cortantes. En este caso nos interesa la de tensiones cortantes, dice, el tau es proporcional al módulo de rigidez por el ángulo de deformación. Pero ese tau hemos dicho que es Q sobre AN. Entonces de aquí despejamos el gamma, ¿no? El gamma sería Q sobre AN sobre G. Entonces ya tenemos los esfuerzos y las deformaciones. Y no hay problemas hiperestáticos. Y eso es todo. Eso es toda la teoría. Una vez más les repito, más rápido, pero... Y aquí tenía un dibujo, pucha, que lo he... No sé, este libro lo estoy mejorando, ¿no? Pero cada vez que lo mejoro, creo que está una maldición, porque o le entra un virus a mi flash o lo pierdo, les cuento. Entonces aquí tenía un dibujo de un perno, les cuento. Ya, de un perno que soporta o que une dos planchas que están sometidas a fuerzas cuya dirección es paralela al perno, es tracción. Pero si une dos planchas cuyas fuerzas, digamos, son perpendiculares al perno, es corte, ¿ya? A ver, tal vez haya, ¿no?
tracción en un perno a la macana. No tengo la in. Tracción y corte. Un perno. Sí, pero bueno, lo que yo quería era ver en un solo dibujo los dos. Bueno, de modo, voy a tener que ser dos dibujos. Aquí macana. Ni modo. A ver, no pierdo las esperanzas. Va, no hay. En este caso, el perno está sometido a corte, si ustedes se dan cuenta. ¿Cuándo? Cuando el perno une dos planchas y las fuerzas en las planchas son perpendiculares al eje del perno. Entonces, ¿este perno se está alargando? No. No. Ya, entonces ahí dice corte. Bueno, lo de abajo no veremos todavía ese aplastamiento, que solamente para que salgan de sus dudas. La plancha es principalmente la que está sometida a aplastamiento, porque aplastamiento es en realidad algo que como su nombre dice, lo desplaza. Bien. Pero este perno también puede estar sometido a tracción, pues. Entonces hagan de cuenta que estas dos planchas, y ese era mi dibujito, tengan una parte horizontal y una parte vertical. O sea, sean, por decir, no sean planas, ¿no? Sino sean planas y después se doblan verticalmente. Y que estas fuerzas no sean horizontales, sino sean verticales. Entonces, si las fuerzas son verticales, ya, el perno está sometido a fuerzas paralelas al eje. Y en ese caso es tracción. ¿Y cuándo habría flexión? Cuando el perno es largo. En este caso, por ejemplo, no está uniendo dos piezas, sino tres. Y por otra parte, estas piezas que está uniendo no son delgadas, ¿no? Sino son de un ancho considerable. Entonces, en ese caso, el perno sigue estando sometido a corte, pero también a flexión. Eso lo vamos a ver después, ¿ya? Bueno, este dibujito lo voy a pegar por aquí, pero tengo que corregir, ¿no? Ya, lo voy a corregir. Entonces, volviendo a explicar Ingeniero, todo el capítulo,
Si tiene alguien alguna pregunta. Yo mandé un video al grupo de tracción de un perro. No sé si estaría bien. A ver, veremos. Cualquier cosa es bienvenida. O sea, les cuento que la computadora es buena, el internet también, porque ahora podemos ver videos, ¿no? E imágenes. Que antes no se podían ver o teníamos que dibujar, ¿no? Hemos visto, ¿no? Porque es lo mismo que... Buenas tardes, va a comenzar la prueba con el perno muestra 4 de mezzo, cabeza rota. Es lo mismo que el ensayo de tracción, ¿no? Una velocidad de 15. A ver, un ratito, por ahí me está buscando el otro estudiante. Voy a ver. Ya, no te preocupes. A la macana, lo he cerrado. Aquí puse perno atracción, ¿no? ¿Qué he hecho? Quiero ver un perno atracción, ¿no? Mejor aquí perno atracción. Bueno, es lo mismo, ¿no? Este, digamos. No se ve. Bueno, este, de aquí a la derecha. Tienen dos piezas, pero las fuerzas en este caso no son horizontales, ¿no? O sea, tienen dos piezas, les repito, achuradas, unidas por este perno. Pero las fuerzas en esas piezas no son horizontales, sino verticales paralelas al perno. Por lo tanto, este perno está sometido a tracción. ¿Cómo saben? Porque la longitud de este perno quiere incrementarse, ¿no? Tenía un dibujito que yo lo he hecho bien lindo. Pero les repito, mi flash está exorcizado. Hay que exorcizar porque cada vez que hago arreglos, o le entra virus o... Y la última vez que le metí un virus, les comento, ha sido por instalar el AutoCAD. A este grupo les pregunté, ¿no? ¿Cómo se...? O sea, ya lo instalé el AutoCAD, pero quería craquearlo. Uno de sus compañeros me dio un crack, puta, que era con 10 pasos. Bueno, él no me metió virus, ¿no? Sino yo lo que quería era otro, ¿ya? Hay otro método de craquear el AutoCAD, no sé si sabían, con un programita. Entonces el AutoCAD te pide el código y tú metes esa petición en ese programita y te genera un número, ¿no? Puta, ese número es gigantesco, sí. O sea, no es número, es alfanumérico y eso tienes que copiar y pegar, ¿no? Pero hasta también se le ha metido el virus
Y les cuento que todas mis imágenes y todos los archivos Word y Excel, PowerPoint creo que también, aparecieron con otro nombre, ¿no? O sea, con el mismo nombre, pero con una extensión DEHD, creo que era. Y no he podido. Virus. Este es. DEHD. Ya, o sea, todas mis imágenes, mis archivos han aparecido con .dehd. Bah, lo he curado el virus fácilmente, pero el problema es que todos mis archivos ahí murieron. Bueno, volviendo al tema, les decía, vamos a ver corte puro. Les repito, eso ocurre cuando los elementos están sometidos a fuerzas que son transversales a su eje, como por ejemplo este perno. También vamos a ver corte en flexión, pero eso es después. Ya hemos visto tracción, ¿no? Y aplastamiento, en realidad, no vamos a ver en este capítulo, ¿ya? O en esta materia. Entonces, yo les decía, tenemos una pieza sometida a la acción de cargas, que son fuerzas y momentos externos. Entonces, en una sección cualquiera aparece una fuerza R, que no es perpendicular ni cortante, pero sí puedo descomponerla en una normal y en una cortante o tangencial. Y esta normal es la que provoca tracción, mientras que esta cortante es la que provoca corte. ¿Por qué? Porque esa fuerza Q, que es paralela, no puede actuar en un solo punto, sino se distribuye. Y las fuerzas que soportan cada molécula son estos taus. Entonces, los esfuerzos son en realidad las fuerzas que soportan cada molécula, que sería en realidad la fuerza sobre el área. ¿Y eso dónde va a ocurrir? Generalmente les cuento en uniones. ¿Cuáles son uniones? Pernos, pasadores, remaches y otros. Entonces, se asume la hipótesis de Bernoulli que dice que las fuerzas o las caras planas o las secciones planas se deforman pero siguen siendo planas. Las secciones transversales son uniformes, los materiales son homogéneos y las cargas están aplicadas en los centros de gravedad, ¿no? Entonces nos interesaban las tensiones, les decía, y las deformaciones. Las tensiones. Entonces tengo un elemento, digamos, que está sometido a una fuerza horizontal superior y obviamente aquí inferiormente tengo que tener la misma fuerza para que haya equilibrio, y en una sección cualquiera A no tendríamos fuerzas verticales, por lo tanto los sigmas son ceros y los esfuerzos serían cortantes, que sería el valor de la fuerza sobre el área, ¿no? Ahora les decía, en un elemento diferencial, si ustedes ponen un solo tau, que puede ser el de arriba, el de abajo, el de la izquierda o el de la derecha, generaría que el elemento se mueva. Entonces, para que haya este equilibrio, digamos que pongo una fuerza arriba, necesito la misma fuerza abajo, pero en este caso hay giro. Bueno, en C, en realidad, esta fuerza de arriba se equilibra con la de abajo, la de la derecha, con la de la izquierda, pero las cuatro tienen sentido horario. Entonces, la única manera para que el elemento esté en equilibrio es la D, donde tienen una arriba a la derecha, una abajo a la izquierda, una a la derecha hacia arriba, una a la izquierda hacia abajo. Pero si ustedes se dan cuenta, la de arriba y la de abajo son horarias y la de la derecha y la izquierda son antihorarios. Ahora, nadie en ningún libro dice eso, pero yo cuando era estudiante lo que decía es, los taus o llegan a los vértices o salen de los vértices. Entre el tau de arriba y el de la derecha llegan a este vértice superior derecho. El tau de arriba y el tau izquierdo salen del vértice superior izquierdo. El tau de la derecha y el tau de abajo llegan a este vértice izquierdo inferior y el tau de la derecha y el tau de abajo salen del vértice derecho inferior.
¿A qué conclusión llegamos? A que los taos aparecen de a 4 y son del mismo valor. Entonces ya no necesitamos poner tau X ni tau Y, tau nomás. Y tridimensionalmente les cuento, este tau no es tau X, necesita dos letras. Y este tau igual no es tau Y. Y sus verdaderos nombres es tau XY y es tau YX. Bueno, y haciendo, bueno, suponiendo un elemento que tenga los 4 taus que hemos dicho, si hacemos un corte inclinado por la sumatoria de fuerzas en la dirección 1, que es en la dirección o sea, del esfuerzo normal o perpendicular a esta cara, y de 2, que es paralela, se obtienen estas ecuaciones amarillas, la 3,7 y la 3,10, con las cuales puedo calcular los sigmas y los taus para cualquier ángulo en función del tau original, ¿no? Bueno, los más importantes son 0,90 grados, donde el sigma es 0 y el tau es tau. Y en estas ecuaciones 3,7 y 3,10, como tengo seno y coseno, es elevado al cuadrado y suma 2, me da un círculo que pasa por el origen, que antiguamente les decía se usaba para calcular los esfuerzos, cuando no había senos ni cosenos en las calculadoras. Había un tiempo, les cuento, que las calculadoras eran como las de los librecambistas, ¿no? Solamente tenían porcentajes, raíz cuadrada. Y en los colegios incluso prohibían usar las calculadoras. Entonces, en ese caso se usaba este círculo. Ahora ya no, pero sí el círculo sirve para entender. Entonces yo tengo un cuerpo que está sometido solamente a taus. Ya. Pero en algún otro ángulo, esos taus desaparecen y se vuelven sigmas. ¿Dónde ocurre eso? Bueno, en el gráfico a 90 grados, pero no se olviden que este gráfico es de ángulo doble, entonces a 45 grados. Entonces es parecida a la tracción. En la tracción yo solamente tenía sigmas y no taus. Pero a 45 grados, digamos, esos sigmas disminuían y aparecían los taus. Aquí es lo mismo. Aquí tengo taus y no tengo sigmas. Pero a 45 grados, esos taus desaparecen y se vuelven sigmas. ¿Bien? Entonces, ¿cuántos serían los valores máximos, decimos? Bueno, en ambos casos, como he hecho un círculo, su radio es el mismo. Entonces, tanto el tau como el sigma máximos tienen el mismo valor. Pero no se olviden que este tau tiene que ser menor a una afluencia al corte, mientras que este sigma tiene que ser menor a una afluencia a otra afluencia. Pero estas fluencias no son las mismas. La prima, que es la al corte, es la mitad de la fluencia normal, aproximadamente. Por lo tanto, ¿cuál de estas dos fallas va a ocurrir? Solamente la de tau. Bueno, entonces ya tenemos las ecuaciones para calcular sigma y tau para cualquier ángulo, sus valores máximos. Y lo que nos falta son las deformaciones, les decía. Entonces, cuando tengan un rectángulo sometido a taus, que son, ya no le ponemos tau X, tau Y, sino tau nomás. Ese rectángulo se va a volver más o menos un rombo, y el ángulo de inclinación, les comento, es el que obtenemos por la ecuación de Hooke, que dice que el esfuerzo es una constante por la deformación, como un resorte, ¿no? Fuerza es K por X. Despejando, aquí tendríamos que el gamma es el tau, que es Q sobre A, dividido entre G, que G es el módulo de elasticidad a corte, o más conocido como módulo de rigidez. Y no hay problemas hiperestáticos, les comento. ¿No? Entonces es la parte teórica. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, etcétera, etcétera. A ver, un ratito. Buen día, Inge. Dime. Disculpe, en estos casos no entendí muy bien. El, la sección oblicua que hacemos, ¿para qué nos sirve en el análisis? Si sería mejor considerarlo como no oblicua, sino vertical o horizontal. No, pues. O sea, te agradezco tu pregunta, pero esta pieza en realidad es horizontal y vertical.
pero debido a la fuerza se va a inclinar. Entonces, no es que esta pieza sea oblicua, ¿no? Sino es horizontal y vertical, pero debido a la fuerza, la pieza se inclina. ¿Dónde está ese dibujo? Y dos, aquí está, aquí. Esta pieza tiene una forma rectangular, pero debido a este esfuerzo se inclina. Y dos, el corte, les comento, es solamente para ver los máximos y mínimos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si bien aquí obtenemos que no hay sigmas, pero esa es, digamos, en la sección original, pero en otras secciones inclinadas aparecen los sigmas. Tu pregunta me interesa porque el tau y el sigma son lo mismo, son esfuerzos. Es más, este sigma y este tau, si los sumamos, si los elevamos al cuadrado y los sumamos, me va a dar el verdadero esfuerzo. ¿Por qué? Porque este sería el normal y este sería el tangencial. Entonces, como Pitágoras, si tú tienes dos vectores perpendiculares, la suma al cuadrado de ambos te da el verdadero tau. Perdón, el verdadero esfuerzo. Pero ¿por qué en realidad ese esfuerzo yo lo diferencio o lo vuelvo sigma y tau? Porque el tau es más peligroso. Los ingenieros civiles le tienen terror al tau. ¿Por qué? Porque el hormigón soporta, les comento, esfuerzos normales. Pero el hormigón no soporta esfuerzos cortantes. Es por eso que al hormigón le ponen barras. Las barras van a ser las que soporten este tau. No va a ser el cemento, el hormigón. Entonces, por eso es que los diferenciamos. Ahora, si la resistencia fuera la misma, ya no habría que hacer el cálculo, digamos, de sigma y tau. Directamente trabajaríamos con el vector resultante, si ustedes quieren, y eso habría que decir que sea menor a la afluencia. Pero les repito, la afluencia de esfuerzos normales es el doble que la afluencia a los esfuerzos cortantes, aproximadamente. Bueno, ¿qué problemas tenemos? A ver. Entonces aquí lo primero que he hecho es en el Excel, ¿no? Les doy un área, les doy la fuerza y quiero que se grafique el círculo de Mohr. Entonces ustedes tienen que calcular el ángulo de 0 a 360 y con las ecuaciones amarillas, que era 3,7 y 3,10 creo. Sí, 3,7 y 3,10 hallan el sigma sub alfa y el tau sub alfa. Está en el Excel, ¿no? A ver, quiero ver si está en Excel o está... No, está como imagen. Y si ustedes hacen un gráfico en Excel, les da precisamente el círculo que pasa por el origen. Ya. El segundo problema está aquí como teoría, ¿no? Bueno. Tenemos un remache
que une dos piezas que están, digamos, sometidas a fuerzas horizontales, y si ustedes se dan cuenta, estas fuerzas no son paralelas al eje de la pieza, por lo tanto van a generar taus. Aquí igual, ¿cuál es la diferencia entre este que tenemos dos piezas y este que tenemos tres piezas? Ya, la respuesta es bien sencilla, porque esto preguntó en algún examen. Si este remache se rompe, digamos, la sección de rotura sería la parte intermedia o de las dos planchas. Una, ¿no? O sea, en otras palabras, este remache partiría en dos. Pero cuando ya tienen tres piezas, les comento, si este remache rompe, se va a romper en estas líneas punteadas. Por lo tanto, el área ya no es uno, son dos. Entonces, en este caso les comento, el tau ya no es F sobre pi por diámetro al cuadrado sobre 4, que es el área, sino el esfuerzo es esta F dividida entre 2 veces el área. Bueno, esto es lo mismo, pero ya con números, ¿no? Aquí tengo dos piezas y aquí el remache. Me piden calcular el tau. Entonces el tau sería directamente esta fuerza P, que les doy el valor de 1000, sobre el área, que es 1 centímetro. Pero el área en realidad es pi por ese diámetro al cuadrado sobre 4. Y eso lo comparamos con la fluencia al corte, por si acaso. No es la fluencia normal. Siempre tiene que poner S sub Y prima. No es la S sub Y. En este tercer problema tenemos soldadura. Entonces, cualquier unión soporta corte. ¿Qué son uniones? Pasadores, remaches, pernos o soldadura. Ya. Y en este caso les comento, si está bien soldado, no va a fallar horizontalmente la soldadura, sino a 40, o sea, la soldadura tiene forma de un triángulo, entonces va a fallar, digamos, en el área menor, y el área menor, si ustedes se dan cuenta, es un oblicuo. Entonces calculamos esa área oblicua, que no es horizontal, no es paralela a la fuerza, pero bueno, aproximadamente, y el tau se hace, o sea, ya dividiendo la fuerza sobre esa área, ¿ya? El 3,4 dice, tenemos, digamos, un elemento colado a 60 grados. Entonces, les cuento que muchas veces, si usted cuelan o sueldan, puede ser, digamos, de que su resistencia baje. En este caso, tenemos que calcular sí o sí a 60 grados, pero tenemos las ecuaciones, les he dicho 3,7 y no era la 3,7, sino 3,7 y 3,10 creo que era. Sí. Las amarillas. Lo único que tiene que poner aquí es 60 grados, que se vuelve por el 220. Aunque tiene que tener cuidado, ¿no? Porque en algunos libros está con la horizontal y en otros está con la vertical. Y hallamos los esfuerzos y ahora hay que compararlo con la fluencia, ¿no? De dónde sacamos esta fluencia al corte, por si acaso. De dónde sacamos P. Aquí tenemos ahora un pasador. El pasador también está sometido a corte, o sea, hecho un eje, porque está churado. Y los ejes alojan, o en los ejes se instalan engranajes o poleas. Tengo una polea. Tendría una pregunta.
Sí, sí. Eh, el Tao es horizontalmente haciendo. ¿Cómo calcularíamos si fuera circularmente? ¿Cómo calcularíamos eso? Si la pieza se movería circularmente, las placas. ¿En cuál ejemplo? No, no. Aquí, No un no, no ejemplo, sé. o sea, no, no. El Tao ahorita para hallar es horizontalmente. El Tao se deforma así. Pero ¿cómo hallaríamos si fuera circularmente la pieza que se mueva circularmente? A ver, otra persona que más o menos que entienden. O sea, otro de sus compañeros, a ver, que me diga qué está entendiendo en esa pregunta. O sea, en el tablet te comento, tú tienes una fuerza paralela. Esa fuerza puede ser horizontal, puede ser vertical o puede ser inclinada. Pero no hay círculos. A ver, veremos este ejemplito más. Tengo un eje que se lo ha churado y una polea. Yo les he dicho, a ratos es bueno que el diámetro de la polea del agujero sea menor que el del eje, pero en ese caso no entra. Y para que entre hay que calentar. Ya. Pero no siempre se hace eso. No. Cuando son fuerzas pequeñas, es mucho lío calentar. Por lo tanto, la polea tiene un agujero un poquito más grande que el eje y entra sin calentar. Pero en ese caso les comento, la polea puede girar respecto al eje sin moverlo. Y para que ambos se muevan, digamos, o para que ambos se fijen, sería mejor, se pone un pasador. ¿Y qué es un pasador? Bueno, a la polea le hacen un agujerito o una ranura, si ustedes quieren, rectangular, y lo mismo al eje. Entonces, una vez que ponen la polea y el pasador, ustedes tienen que introducir este pasador, que es, por decir, es como un fósforo, ¿no? O sea, un elemento metálico, pero con forma cuadrada, por decirlo rectangular. Ya. Pero aquí, si te das cuenta, este pasador no tiene que estar arriba, no tiene que estar abajo, puede estar a la derecha, puede estar a la izquierda, o puede estar inclinado. Entonces aquí yo les doy un momento torsor, pero ese momento torsor dividido entre el radio del pasador me da la fuerza a la que está sometida, digamos, este pasador. Y esa fuerza, si lo divide entre el área del pasador, nada que ver con la polea ni su eje, sino del pasador, me da el tau. Y ese tau lo tengo que comparar con la afluencia. Y en este caso, ¿qué es el coeficiente de seguridad? Es la división entre la afluencia y el tau. Si ambos fueran iguales, sería 1. Pero nosotros queremos que la afluencia sea mucho mayor que el tau, ¿no? Entonces, por lo tanto, en este caso, el coeficiente de seguridad me da casi 2. ¿No? Bueno, se me ha perdido. Ahí está, hecho lo mismo, ¿no? Este es el eje y es otra pieza, ahí está el pasador, pero ese pasador, les comento, es en realidad un elemento rectangular, ¿no? Bueno, aquí tenemos una soldadura parecida a la anterior, pero tiene 3 cordones, 4 tal vez aquí, ¿no? Y si esto se desprende, tengo que dividir la fuerza entre estas 4 áreas.
Ya. El problema 3.6 es parecido al que hemos hecho en tracción y compresión, pero a mí no me interesa ahora el cable. Lo que me interesa es el pasador B. Ya. Entonces, en este caso tienen que resolver el problema hiperestáticamente para calcular la tensión en el cable. Y una vez que hagan eso, van a hallar las reacciones en el pasador. Y por Pitágoras, la total sería esta, ¿no? Y el pasador entonces está sometido a esta fuerza, y esa fuerza sobre el área me da el tau. Y de ahí, bueno, obviamente, en este caso nos piden que calculemos la carga máxima. Este es el problema parecido que hemos hecho en la anterior clase. Es un problema de tracción y compresión. Pero nosotros calculábamos las tensiones en los cables A y B. Una vez que calculan las tensiones A y B, tenés que calcular las reacciones en el pasador. Y, igual que el problema anterior, esas dos reacciones las tengo por Pitágoras que sumar. Y el tau sería esa reacción sobre el área del pasador. Y tiene que ser menor a la afluencia, ¿no? Entonces de ahí hallo el diámetro del pasador. Este problema es más sencillo. Así se hacen las monedas, por ejemplo. ¿Cómo hacen una moneda? Este P es un punzón. O sea, el corte, les cuento, se hace en unas prensas. Bueno, estas prensas pueden ser hidráulicas o mecánicas. Entonces, en la prensa se pone un macho, si ustedes quieren, y abajo una hembra, ¿no? O sea, en otras palabras, este sería, digamos, como un eje, y abajo tendrías que tener un hueco. A este le llaman punzón y al otro la matriz. Y al medio ponen una plancha. Entonces, cuando baje el punzón o el punzón, para entrar dentro del agujero, corta, ¿no?, la planchita. Bueno, y esto se utiliza no solamente en monedas, sino en las tapas, por ejemplo, de algunos refrescos o cerveza. Bueno, modernamente las tapas son plásticas, ¿no? Pero en cerveza yo he trabajado en la cervecería. El plástico le cambia el sabor a la cerveza, ¿ya? Entonces no pueden usar botellas ni tapas de plástico. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuánto es el tau? Es bien fácil, es la fuerza, pero sobre el área perimetral, no sé si se dan cuenta, donde se va a cortar la pieza. Y en este caso no necesito la fluencia, necesito la rotura. ¿Por qué la rotura? Porque aquí no se va a deformar, yo quiero que haya corte, que haya desprendimiento, ¿no? Entonces aquí sacamos la fuerza que se requiere para separar, digamos, o cortar, punzonar una moneda, ¿no?, o una tapa. El 3.9, les cuento, tenemos una escalera, pero para que no se resbale, se le pone un pasador. Este problema es estático, ¿no? Porque básicamente, ¿qué fuerzas tengo? En el pasador tengo dos fuerzas, X, y arriba una normal. Aquí tengo la fuerza. Entonces, por estática calculamos los valores y siempre, ¿no?, las dos reacciones que tenemos en el pasador las unimos por Pitágoras y de ahí sacamos el tau, que sería la fuerza sobre el área, y lo comparamos con su fluencia, ¿no? De ahí sacamos el diámetro. Este es el mismo problema, ¿no? Solamente que
se hace un cambio. Ya. Este problema es igual sencillo y el siguiente va a ser difícil, les cuento. ¿Qué pasa, digamos, si yo tengo aquí, por decir, una pasarela o un perfil, no sé, que soporte una fuerza P y para que no caiga esto le ponemos 4 pasadores? Bueno, como el problema es simétrico, ¿por qué? Porque esta fuerza P está al medio, tenemos la misma separación, etcétera. Entonces les comento que aquí los 4 pasadores van a soportar la misma fuerza que sería P cuartos. Entonces, si P vale 1500, o 3000, perdón, entre 4 750, y los taus que se generan en esos pasadores o pernos sería esos 750 entre el área. No sabemos el diámetro de esos pernos, pero sí nos dan la fluencia. Por lo tanto, de ahí despejamos el diámetro. Ya. Pero este es el problema más... Este ya es medio difícil, medio les comento. Entonces, hasta el 311 los problemas son sencillos. Bueno, y le cedo la palabra especialmente a él, al que me decía de la rotación, etcétera, etcétera. No sé si respondí tu pregunta, es que te repito, en corto tienes fuerzas que no son horizontales ni verticales, solamente son fuerzas actuando en caras no perpendicularmente, sino tangencial o paralelamente. Entonces, cuando tú me hablas un poquito de circular, más que fuerzas estaríamos hablando de momentos, pero los momentos en el caso de la polea lo vuelvo fuerza, ¿no? Entonces, no sé, bueno, no solamente él, sino cualquier persona tienen preguntas, comentarios, etcétera, etcétera, antes de ver este último problema, o sea, el último problema por hoy, ¿no? Hola. Inge, disculpe, mi consulta va más sobre la hipótesis de Bernoulli. En otros libros también aparece el principio de Saint-Venant, donde dice que en los puntos cercanos donde se aplica la fuerza, esas líneas ya no van a ser paralelas, sino que se van a deformar. ¿Eso cómo va a afectar al momento de nuestro análisis y en nuestros resultados? No, pues en este caso nosotros estamos asumiendo de que es válido el principio de Saint-Venant, que dice que lejos de la aplicación de las cargas, estas cargas se distribuyen, ¿no? Entonces, lo que pasa es que estas fuerzas puntuales no hay. ¿Cómo podría haber una fuerza de 100 en un puntito? Ahora, si hubiera, esta fuerza de 100 hundiría, no sé si me entienden, a esta barra. Entonces, no hay fuerzas puntuales, las fuerzas siempre se aplican en áreas, ¿ya? Ahora, lo que sí decimos es que cuando el área es pequeña, podemos considerarla puntual. Ahora, si esta fuerza fuera puntual, cerca del 100, aquí habrían esfuerzos grandes. ¿Por qué? Porque ¿qué hemos dicho que es el esfuerzo? La fuerza sobre el área. Pero aquí el área es cero. Entonces aquí tendrías un esfuerzo increíble, ¿no? Pero ¿qué dice Saint-Venant? Que lejos, digamos, de estas fuerzas, en realidad ya no importa, ¿no? Estas fuerzas que son puntuales o distribuidas y estos pasadores en realidad están lejos, ¿ya? Siempre estamos considerando eso. Espero que sí te voy a hacer muchas dos personas.
con este último problema terminaríamos por hoy, pero presten atención porque todos los problemas anteriores son muy sencillos. Tracción es muy sencillo, perdón, corte es muy sencillo. Pero este problema sí es complicado. ¿Por qué? Bueno, veremos el dibujito nomás. Tenemos, digamos, una plataforma que puede ser un perfil horizontal unido, digamos, a una columna por dos pasadores. ¿Qué pasa, digamos, si esta plataforma o este perfil horizontal soporta una fuerza de 100 kilogramos? Entonces alguien me dice, parecido aquí arriba, estos dos pernos van a soportar 50 cada uno. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque parecido al problema de los taus, si yo tuviera en estos pasadores 50 cada uno, la sumatoria de fuerzas verticales me da 0. 100 hacia abajo, 50 más 50, 100 hacia arriba. Horizontalmente no hay nada perfecto. Pero donde sí fallaría es en momentos. ¿Por qué fallan momentos? Porque digamos que yo haga momentos en la parte de la izquierda, entonces hemos dicho que la fuerza de la derecha sería 5. Bueno, la fuerza de la izquierda se anula porque estoy haciendo momentos en él. La fuerza de la derecha, del pasador de la derecha, sería 50 por 9. Y eso tiene que igualar a 100 por 75 más 9. Entonces no habría equilibrio de momentos. Entonces, para resolver este problema, lo que ustedes hacen es lo siguiente. ¿Ya? Esta fuerza de 100 lo llevan al medio de los dos pernos o pasadores. Entonces lo dejan con 100. Pero hay un problema. Como lo lleva esta fuerza de 100 al medio de los dos pasadores, existe más bien un momento que sería 100 por 75 más 4,5. ¿Por qué más 4,5 y no 9? Porque estoy yendo al medio de los pasadores. Entonces, lo que dice este problema. Los pasadores, además de soportar la carga vertical, deben soportar el momento que se origina respecto a su centro. ¿Ya? Entonces, generalmente yo hago con prima. ¿Cómo con prima? O sea, habría una FA1 y una FB1 igual a P medios por las fuerzas. O sea, me olvido del momento. Y aquí entraría el principio de superposición, les comento. ¿Cuál es el principio de superposición? Puedo analizar primeramente la fuerza y no el momento. Si solamente analizo la fuerza, en cada pasador sí habría la mitad, 50. ¿No? Pero después al revés, puedo analizar solamente el momento y no la fuerza. Entonces, en ese caso, si ustedes se dan cuenta, si hago, digamos, momentos en A, entonces yo digo, esta fuerza por 75 más la mitad de 9, les repito, que es 4,5, sería el momento, y eso tiene que ser soportado por esta fuerza B igual por 4,5. Ah, no, por 9 en este caso, porque estoy haciendo momentos en la izquierda. Entonces, las fuerzas de los pasadores ya no son los mismos, son diferentes. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, una fuerza me sale, por decir, positiva y la otra negativa. ¿Por qué? Porque para que esto no gire, entonces esta fuerza de A tendría que ir hacia abajo.
O sea, esta fuerza de B va arriba, la fuerza de A va hacia abajo, por lo tanto, ambas fuerzas me darían un momento antihorario que se anula con este momento horario. Bueno, vamos a revisar la próxima clase si está bien. Entonces obtengo 933 y 833, ¿no? Aunque aquí no lo he hecho por superposición, lo he hecho directamente. ¿Qué decimos? O sea, no voy a analizar P ni M individualmente, sino los dos. Entonces, verticalmente, la suma de fuerzas verticales, FA más FB me da P, está bien. Esta sería la ecuación 1. No usando superposición, sino por la estática. Pero voy a hacer momentos en A. Ya, si hago momentos en A, la fuerza en A se anula. ¿Cuánto está mal esto, no? ¿Saben por qué está mal? A ver, veremos si está bien o mal. Bueno, no veremos el dibujito de la derecha, sino el de la izquierda. Esta fuerza P respecto al pasador de la izquierda, ¿qué brazo tiene? 100 por 75 más 9, está bien. La fuerza en el pasador de la izquierda se anula porque estoy en momentos ahí. Entonces, menos o igual a la fuerza B por 9. Sí, está bien. Bueno, aquí no estamos usando superposición, les repito. Directamente estoy utilizando la estática. Entonces, tienen dos ecuaciones con dos incógnitas. Calculamos las dos fuerzas. Y como ya tengo las fuerzas divididas entre el área, que nos dicen que son de 12, perdón, de 1 centímetro. Por si acaso, esto no es 12, ¿ya? Es pi por 1 al cuadrado sobre 4. Pi por diámetro al cuadrado. Entonces, esta fuerza dividida entre el área me dan los esfuerzos. Y nos dicen de que soporta 1100. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el perno A obtengo 1061, no hay problema, pero en el perno B obtengo 1188 y solamente aguanta 1100. Entonces, ¿qué significa? El esfuerzo sobrepasa la fluencia y en ese caso el coeficiente de seguridad es menor a 1, en sí hay falla. ¿Han entendido? Entonces, este es el problema más importante de la clase, ¿no? Los anteriores son sencillitos y aquí lo dejaremos, ¿ya? Entonces revisen este 312 y si pueden háganlo por superposición también. La próxima clase lo continuaremos, aunque la próxima clase sería examen, ¿no? Ingeniero, el examen es tracción y corte, ¿verdad? No va a entrar corte. O sea, el examen sería principalmente tracción, compresión, pero estudien un poquito también los conceptos básicos. Pero tracción estudien, ¿no? Porque este problema, por si acaso, tienen una plataforma con una fuerza soportada por dos cables. Pero este cable A lo puedo poner a la izquierda, el cable B lo puedo poner también a la izquierda, esta plataforma puedo ponerla a 0 grados, la fuerza P puedo ponerla a la derecha, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un problema de cables, de plataformas, y el otro era de temperaturas o peso. ¿Ya? Listo. Nos veremos martes nomás, ¿no? Dime. Disculpe, entonces sería el tema 1 y 2, ¿no ve? Sí, correcto. Ingeniero,
Buen día, disculpe, nuestra clase es el día lunes, entonces el día lunes sería el examen a las 8 de la mañana. Sí, o sea, no se preocupen porque un examen lo hago en 5 minutos. Ya lo tengo, les cuento. Ingeniero, ¿no habría la posibilidad de que sea el próximo jueves para que así Sí, podamos pasar ingeniero. una clase más con el Sí, auxiliar? por favor, Porque Inge. Por favor, incluso el Ya, Inge. auxiliar ya. ha Entonces, el tenido examen es el problemas. jueves y el lunes terminamos esto de corte, ¿ya? Y tal vez entremos a torsión. Gracias, ingeniero. Está bien, Está ingeniero, bien, Inge. gracias. ¿Listo? Muchas Hasta gracias, luego. ingeniero. Hasta luego, se cuida, ingeniero. Igualmente usted, hasta luego. Solo Inge.